La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos otra vez en La Espada de Damocles, continuando con esta saga que ha tenido mucha repercusión entre los oyentes, la saga nada menos que del Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan. La estamos analizando o estamos analizando este Apocalipsis bajo una perspectiva triple. Por un lado, obviamente la histórica, que sabemos que muchos remiten a este Apocalipsis a bases históricas, por ejemplo, el pueblo judío que huye de la opresión de Babilonia, la destrucción de esa cultura que en ese momento se desintegró y luego tuvo que regenerarse, pero también la miramos desde una perspectiva teológica, ¿no? Entendiéndola como la relación del hombre con Dios y todo lo que le va pasando, y luego también en una perspectiva psicológica, más como junguiana, conectándonos un poquito más con el tema de los arquetipos. Digo que está teniendo mucha repercusión porque mucha gente se ha comunicado, muchos oyentes conmigo a través de las distintas redes sociales, y me han dicho que les ha resultado muy revelador, justamente haciendo un juego de palabras, porque Apocalipsis también significa justamente esto, revelación. Entonces, resulta de mucho provecho porque nos permite aquella simbología tan rara que tiene el Apocalipsis, de jinetes que destruyen todo, ángeles que vuelcan copas y se vienen las plagas, la prostituta de Babilonia, la mujer vestida de sol, todas unas cosas muy, muy difíciles de discernir, de llegar a comprender cuál es el verdadero sentido que quiso darle el autor, que tampoco sabemos quién fue, pero supongamos que fue Juan el Evangelista. Así que bueno, me alegro mucho de que esté produciendo toda esta saga del Apocalipsis y también la anterior de Cristo como arquetipo y la anterior, la de la naturaleza de Dios, una especie de regreso, no digo a la religión católica en sí, sino a la visión religiosa de la vida, a la visión teológica, a darnos ese permiso nosotros que somos gente de este siglo XXI, completamente racionales, bueno, darnos la posibilidad de volver un poco a tener esta noción de algo más grande que nosotros, que sin eso el ser humano es como que pierde el norte. Y no lo digo de una manera mojigata o de una manera
así como queriendo apelar a un papá que nos cuide, sino esa dimensión que el ser humano siempre ha intuido. Bueno, vamos al Apocalipsis y antes le voy a hacer un anuncio que ya es muy probable que se concrete hacia mediados del mes de julio, ahora estamos en junio, estamos armando junto con algunos oyentes que colaboran con esta propuesta, con este proyecto de la Espada de Damocles, estamos armando un encuentro que vamos a hacer en Madrid, tal como hicimos hace un tiempo. En este caso va a llamarse recobrar el sentido de la vida, ¿no? O recuperar el sentido de la vida. Entonces, ese título va a ser el que englobe o enmarque la propuesta que vamos a hacer ahí en Madrid, donde se va a tratar de un encuentro justamente, no es necesariamente una charla o una conferencia, es decir, que yo esté dando y nada más, sino que va a ser un encuentro, en el sentido de que todos los que asistan van a poder participar, van a poder opinar, van a poder preguntar y lo vamos a hacer así, de manera muy, muy interactiva, con algunos ejercicios ahí de meditación y otras cosas, pero básicamente con mucha interacción y muy dado a que se vaya creando el ambiente sobre la marcha. El tema es ese, recuperar el sentido de la vida, recuperar la conexión, vías para recuperar la conexión con lo luminoso, con lo profundo. Así que mediados, tenemos que ajustar la fecha y el sitio, mediados de julio estaremos ahí por Madrid, así que todos los que viven por ahí y que quieran acercarse pueden ponerse en contacto conmigo, y también aquellos que vivan en zonas cercanas y que quieran acercarse a Madrid. Y los que viven más lejos o no pueden acercarse, también sepan que pueden organizar en el sitio donde viven este mismo encuentro. Podemos hacerlo en distintos lugares. Lo único que hay que hacer es que quien tenga interés en que se haga en su ciudad, más o menos dar con alguna sala que sea o bien muy barata para que pueda justamente realizarse, o bien una sala de estas del municipio, del ayuntamiento, que se puedan ceder para este acontecimiento, para este encuentro. Como el encuentro tiene una entrada libre y solo es a voluntad, en el sentido de que cada uno deja ahí lo que considere que pueda, y de esa manera se pagan los gastos de viaje mío, de transporte, algunos gastos obviamente que tienen que ver con un hotel, tienen que ver con la comida, con el transporte local, y con algunos elementos que uno, bueno, tiene que llevar y ese tipo de cosas. Entonces, sería eso, conseguir un sitio, más o menos reunir un grupo de gente de base para comenzar y luego difundirlo un poco más para que eso pueda crecer. Y ahí ya puede hacerse ese encuentro en la ciudad de cada uno. Así que no hay restricciones para esto, es muy simple de hacer, cada uno puede tener la espada de Damocles en su ciudad. Bueno, vamos a nuestro tema, ya lo contaremos en otros programas un poquito más a medida que avancen los días. Estábamos en la parte del Apocalipsis, capítulo 3, donde se habla ahora de la puerta, el ladrón y la llave. En el capítulo anterior hablamos de los premios que una persona cuando se acerca a lo luminoso va obteniendo, ¿no? Como las prestaciones podrían ser de esta apertura, o sea, cómo uno se comporta cuando uno está abierto a lo luminoso. En este caso vamos a hablar de justamente la puerta, el ladrón y la llave, y esto está en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y es ese famoso verso que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es la imagen de golpear a la puerta. Eh, una vida normal, normalmente, en la vida normal, uno no debe abrir a extraños. Si usted, por ejemplo, está en su casa tranquilo y le golpean la puerta y usted pregunta, ¿Quién es? Y, y bueno, ¿quién puede ser el que está del otro lado? Un desconocido. Quizá usted lo conozca, quizá no. Y si es desconocido, ¿le abrirá? Probablemente no. Bueno, en la vida transpersonal, cuando hablamos de esto, de lo luminoso, el patrón cambia. Uno debe abrir.
Entonces no se trata de hacer un juicio de este me conviene, este no, este me agrada, este no. En lo transpersonal se le abre a todo. Porque si usted empieza a elegir, lo que va a hacer es crear una disociación. Se va a quedar con aquellas cosas que sí le gustan de su vida, por ejemplo, con la alegría, con el bienestar, pero no se va a quedar con aquellas partes que son más pesadas. Y de lo que se trata es de abrirse a lo inconsciente. Y cuando el inconsciente viene y toca la puerta de su vida, en la forma de una depresión, en la forma de una angustia, en la forma de unos sueños que empiezan a aparecer en su vida noche tras noche y se repiten, o se repiten con variaciones, ¿no? Que usted nota que ahí hay como un tema común. Bueno, es tiempo de abrir. La idea es, estoy a la puerta, fíjese cómo dice el verso, mira que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Está el llamado. ¿Se acuerda al comienzo del Apocalipsis que Juan fue sobresaltado por una voz de trompeta, una voz muy fuerte del ángel que vino por detrás y lo convocó? Le pidió que se preparase porque se venía algo realmente importante. Y él se sorprendió porque nunca se había dado la vuelta para ver qué tenía a sus espaldas. Entonces, finalmente se dio la vuelta porque el ángel lo estaba llamando. Entonces, hablábamos de no esperar a que el ángel nos llame, sino de vez en cuando mirar a nuestras espaldas, es decir, mirar en lo inconsciente. Entonces, cuando dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si uno escucha el llamado de lo inconsciente en la forma de una inquietud, una molestia, un enfado, no sé, una tristeza, una contrariedad, emociones que a veces no nos gustan, y uno dice, no, escúchame, ellos no son amigos míos, yo no les abro la puerta. Yo solamente abro la puerta a los amigos míos, conocidos, agradables, no a los que no conozco, ¿viste? Porque pueden ser personas fastidiosas, molestas y bueno, me van a complicar la vida. Y yo quiero una vida en paz, ¿viste? A mí que me dejen tranquilo. Bueno, si usted va por ese lado, todo lo que sea incómodo, usted no le va a abrir la puerta. Entonces uno debe cambiar el patrón y abrirle justamente la puerta a lo luminoso. En Apocalipsis 3, capítulo 3, este era el verso 20, perdón, ahora es el verso 3, dice así, aquí lo tenemos, por aquí, aquí. Dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Como un ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Un ladrón le avisa y le dice, por ejemplo, Señora, hoy a las 3 de la mañana voy a meterme por la ventana de su casa, que he visto que la deja medio abierta, y le voy a robar todo, le voy a robar, ¿sabe? Yo se lo aviso nada más. no, el ladrón no le avisa. Porque el ladrón sabe que si le avisa, usted se previene y bueno, no puede robar nada básicamente. Entonces el ladrón necesita que usted no se entere del tema, que usted quede ajeno al tema y lo sorprenda. Entonces un ladrón siempre nos sorprende. Entonces dice el verso, así que recuerda lo que has recibido y oído. Por un lado le dice recuerda. Recordar quiere decir volver a encordar, ponerle lo cordial, el corazón, ¿no? El corazón tiene que ver con lo cordial. Reencordar algo, recordar algo, es volverle a poner corazón, volver a sentir, rememorar. Cuando uno rememora lo que aprendió, rememora lo que sintió con respecto a todas estas cosas, me refiero, ¿no? Es decir, no dejarlas en el olvido. Si usted tuvo un sueño aquella noche hace 3 días que realmente lo movilizó, no lo deje pasar como si fuera una tontería y siga adelante con su vida. Manténgalo ahí, asimílelo. En la India dicen que el proceso tiene que ser triple: sravana, oír; manana, meditar, así como masticar como la vaca que rumia las cosas; y finalmente nididhyasana, que es unidireccionalidad, ya tomar una decisión. Entonces, dice, recuerda lo que has oído y recibido, ¿no? Todo lo que te viene, todos los sueños, todas las intuiciones, todas las emociones que te van apareciendo,
Todas las veces durante el día que te quedas colgado ahí pensando en pajaritos y ensoñás, es decir, tenés un sueño despierto, ¿no? Donde te aparecen algunas ideas, imágenes. Bueno, notarlo. ¿Qué ideas te vienen? ¿En qué pensás? ¿Qué patrón podés encontrar en estas ideas que se repite? ¿Qué patrón hay ahí? ¿Tristeza, alegría? ¿Qué arquetipo? Hay un arquetipo de, por ejemplo, de héroe. Sentís en esas ensoñaciones que sos el príncipe valiente rescatando a la princesa, ¿no? Pensando en todo lo que podrías hacer y no estás haciendo. O te viene el patrón de la muerte, por ejemplo, y te ves en esa ensoñación involuntaria, eh, ensoñando o soñando despierto con que cortás algunas cosas que te hacen daño. Entonces, ir pescando todo esto es ir comunicándose con el ladrón que viene, con lo inconsciente. Lo inconsciente te viola, por así decirlo, ¿no? Ser violado por lo inconsciente ocurre siempre, porque lo inconsciente es muy grande. Job, cuando se encontró con Dios y tuvo que lidiar con él, se sintió obviamente avasallado, violado. Dios hace lo que quiere con uno. Es más grande, por todos lados es más grande. Por eso Dios lo confrontaba y le decía, cuando yo estaba creando el mundo, ¿dónde estabas tú? A ver si sabes, cuán profundo es el océano, cuán alto es el cielo. Y él no sabía decirle nada a Job, porque Job no había creado todo eso. Dios sí. Lo inconsciente es el origen de su miedo, de su tristeza, de su alegría y de sus ganas de salir a caminar. Si su inconsciente le hablara con palabras, como si fuera una entidad antropomorfizada, hablaría como ese Dios de Job y le diría a usted cosas que usted no sabe cómo cuernos responder. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que se trata de, dice, oír lo que recibiste, obedécelo y arrepiéntete, ¿no? Es decir, ese acto de humildad, de no soy nada frente a todo esto que es lo inconsciente. Y si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Fíjese que en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso del 35 al 40, dice así: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Está diciendo que es un ladrón. Lo inconsciente no tiene el tiempo humano, esa intención de, bueno, ya entendí, lo que voy a hacer entonces, voy a anotar los sueños, cuando sueñe tal cosa o la otra, yo lo apunto, saco conclusiones y así entiendo al inconsciente. Y después, bueno, si tengo algún pálpito durante el día también, y bueno, así voy teniendo resuelto todo este tema, así no me molesta más, viste, de lo inconsciente. No, no funciona de esa manera. Uno no puede meter al océano en un vaso de agua. No puede, en un vaso. Es imposible. Uno no puede controlarlo. Toda intención de parte del ego, de yo, de querer controlar a lo inconsciente, o dicho teológicamente, toda intención de cualquier ser humano por tener a Dios en la palma de la mano, falla. Siempre falla. Siempre Dios te va a venir con una que no sabes por dónde. Siempre lo inconsciente va a tener una vuelta más que no previste. Bueno, eso es el ladrón en la noche. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Ya que no puede saber a qué hora y de qué manera viene el ladrón, porque es un ladrón, justamente lo que puede hacer simplemente es estar atento. Usted se queda despierto, vigila, la vigilia. Estar en vigilia
significa vigilar, estar atento, despierto, dice aquí con la ropa ajustada, eso es preparado para todo, y cuando llegue, llega. De eso se trata la meditación, de una especie de estar atento a. Decía don Juan de Castaneda que el brujo no puede ir hacia el nahual. El nahual es esto mismo, es lo inconsciente, lo luminoso, Dios. No puede ir hacia el nahual. Lo único que puede hacer, decía él, era reordenar la isla del tonal. Usted puede reordenar su vida, ¿no? A través de esto, ve como dice, ajustarse la ropa, prepararse, ¿no? Estar atentos para poder abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. En lugar de que el inconsciente, que es lo que siempre suele suceder, usted vive en la suya, no entiende nada de nada y lo inconsciente le toca la puerta y quiere entrar. Y como usted nunca escuchó nada ni del inconsciente ni de Dios en un sentido profundo, sencillamente tiene una idea de Dios muy inocente, naif, que sería como un Dios bueno, amigable y simpático que me da todo lo que le pido. Bueno, cuando ese Dios viene como, no sé, una arrolladora sensación de despropósito, de desinterés, de angustia, de impotencia, usted no le quiere abrir. Usted no le quiere abrir, porque no lo considera un amigo, considera que eso es peligroso. Entonces, ¿qué hace? No le abre la puerta. Y como no le abre la puerta, y es el dueño de casa el que viene, porque lo inconsciente es el dueño de su casa, todo lo que usted es, la punta del iceberg que usted es, proviene de todo, o no proviene en realidad, es lo mismo que todo eso que está debajo del agua, esa parte del iceberg, el otro 90%, eso es usted también. Y si usted no le abre, le va a tirar la puerta abajo. Y ahí es cuando sentimos el brote psicótico, la crisis nerviosa, el quebrarse, ¿no? y romperse y deshacerse toda nuestra vida. Entonces se trata de esperar al dueño de casa y abrirle la puerta. Dejarlo entrar y decirle, ¿qué tal? Aquí está usted. Y dice, fíjese lo que dice, que cuando entre el Señor, dice, a aquellos, dice, dichosos aquellos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a medianoche o a madrugada. O sea, no te va a llegar a las 3 de la tarde cuando más o menos estás mejor, más atento. No es que justo cuando estabas meditando ahí se apareció, se reveló, ¿no? Pudiste no, no, no. En el medio de tu trabajo, en el medio de una crisis, en el medio del momento más atareado del día, en el momento menos pensado, justamente. Porque no hay un patrón. Aparece cuando quiere, porque viene de una fiesta, ¿no? Y la fiesta se acaba cuando se acaba. No se puede prever. Y dice, y llegará, a ver si por aquí estaba, aquí, hará que los siervos, créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Si usted se abre a lo inconsciente, es decir, usted empieza a hablar en este lenguaje de símbolos, empieza a hablar con Dios, empieza a conocer a Dios, en el sentido de no querer tenerlo controlado, no querer que me dé lo que yo quiero y nada más, sino tener un diálogo con Dios, ¿no es cierto? Acuérdese que Jung llamaba la imaginación pasiva a recibir, vino el dueño de casa, ¿no? Eso, vino y a lo bestia, porque no le abrí la puerta, me la tiró abajo, vino. Eso es imaginación pasiva, pero la imaginación activa es cuando usted dialoga, se sienta a la mesa, como dice aquí, con el dueño de casa que llega y charla y le pregunta, ¿qué tal la fiesta? ¿No? ¿Por qué llegaste a esta hora? Empieza a enterarse de cosas. Y uno, el siervo, se sienta a la mesa con el dueño de casa. Fíjese, el siervo es menor. El siervo es el sirviente. El siervo es el ego. Es lo que usted o yo consideramos ser nosotros. Bueno, el dueño de casa es lo otro, ¿no? Lo trascendente, lo inconsciente, lo luminoso, Dios. Cuando entra eso y se sienta a la mesa, conversa conmigo. Y esa es la imaginación activa. Es cuando usted no solamente recibe intuiciones o le pasan cosas. No, usted habla con Dios como Job y le dice, mira,
¿qué pasa con esto? ¿Por qué me está pasando tal otra cosa? Me gustaría que hagas esta otra. Explícame qué significa esto que estoy sintiendo. Es decir, generar una especie de ida y vuelta, no solamente una recepción, sino también una emisión. También lo tenemos, fíjese, en Tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 1 al 3. Y dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Es decir, ¿cómo le llegan a una mujer los dolores de parto? No le dicen, Señorita, vaya preparándose que en 2 horas y media, máximo 3, le van a empezar los dolores. no. De repente la mujer está en la suya, piensa que ese es el día en que no va a pasar nada porque no siente nada especial y ahí es donde el niño nace. Y rompe la bolsa y cosas por el estilo. Entonces, de la misma manera ocurre esto. Lo inconsciente está revelándose todo el tiempo, está viniendo. ¿Usted le abre la puerta? ¿O usted está ocupado con sus cosas, preocupado por su trabajo, por lo que tiene que hacer y no hacer, y por nimiedades, ¿no? Por enfados chiquititos, pequeños, simplones? Usted está yendo a la raíz de las cosas. Cuando usted se enfada, usted se pregunta qué hay detrás de ese enfado. Eso es hablar con lo luminoso. Preguntar, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es? ¿Por qué está acá? Vamos a explorar, pero no un explorar de lo voy a pensar para tenerlo todo explicado y racionalizado y de esa manera sentirme seguro. No, porque ahí usted está queriendo atrapar al ladrón y al ladrón no lo va a poder atrapar. Fíjese cómo dice aquí. Dice, de ninguna manera podrán escapar de los dolores de parto, de esta venida sorpresiva. De ninguna manera podrán escapar. Es decir, no se puede. Usted no puede ni prever cuándo ni evitar que pase. O sea que todos estamos sujetos, aunque creamos que somos súper estables, a cualquier cambio. Yo le pregunto, ¿qué va a estar pensando usted dentro de un minuto? No me lo puede asegurar. No lo sabe. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque lo inconsciente tiene su propia vida, su propio movimiento. Y de repente usted va a estar pensando en elefantes blancos como puede estar pensando en pajaritos, ¿no? No lo sabe. De la misma manera no sabe qué va a sentir dentro de un minuto, ni qué va a hacer dentro de un minuto. Usted puede decir, no, yo dentro de un minuto voy a estar sentado en este mismo sillón. Y no lo sabe. Puede que antes del minuto le den ganas de levantarse, caminar, ir al baño, se acuerde de hacer tal cosa. No lo sabe. Lo inconsciente lo moviliza. Entonces, si uno oye la puerta, no oye la puerta del inconsciente, si no la oye, y abre, vendrá igual, ¿no? Perdón, si no oye al inconsciente y no abre, vendrá igual, pero como ladrón en la noche. Vendrá de una manera un poco incómoda para nosotros y nos elevará a la fuerza, ¿no? A la fuerza a otro nivel, lo que se experimentará como una violación. Es lo que le digo, si usted se cierra y no dice, no, impotencia no me gusta, angustia, no, rápido, quítamela, vamos a ver televisión, voy a salir a caminar, voy a hablar con mis amigos, llamo por teléfono a alguien, no quiero, eso no me gusta. Usted está negando al inconsciente que le acaba de tocar la puerta y decir, quiero decirte algo, quiero proponerte esto. Usted le está diciendo no. Cuando usted le dice no a lo inconsciente entra igual. Ese es el problema. Cuando usted, como Jonás, le dice a Dios, no me interesa ir a Nínive, Dios no dice, por ejemplo, Bueno, Jonás, está bien. Ya se me va a ocurrir otra cosa. No. Dios hizo que viniera un pez y se lo comiera a Jonás y estuvo ahí 3 días hasta que Jonás dijo finalmente, bueno, voy. Y tuvo que ir por la fuerza. Y no agrada cuando te hacen hacer algo a la fuerza. Entonces, la idea es como una especie de me acoplo a la voluntad divina. Como esa voluntad es una voluntad que me incluye, ahí tiene lugar la oración. Porque si yo
oro y digo, Señor, necesito tal cosa, ¿por qué no me ayudas? O estoy triste, reconfórtame, todo lo que son las oraciones, usted está teniendo una imaginación activa, está teniendo un diálogo con, pero no un diálogo con como el mendigo que le pide al gran Señor. No, en este caso es como la misma cosa, es como el padre y el hijo, que son de la misma sangre. Y lo que haga el hijo influencia al padre, y lo que haga el padre influencia al hijo. Entonces hay una mutua relación. Entonces la figura de la llave que aparece en Apocalipsis 3, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, eh, a ver, sí, dice, escribe el ángel al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Esta idea de las llaves, como también aparece con Pedro, que tiene las llaves del reino de los cielos, a quien tú le abras, entrará, a quien no, no. Esta idea de la llave como guardián del palacio de David también proviene de Isaías. En el Antiguo Testamento tenemos a Isaías, ya lo buscamos por aquí, aquí Isaías 22, capítulo 22, versículo del 20 al 22 también. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Se da cuenta cómo el Antiguo Testamento está continuamente enriqueciendo, porque Juan o quien haya sido el autor utiliza estos símbolos, o bien el que tuvo la visión, haya sido Juan u otro, toda esta visión del Apocalipsis, lo traduce, ¿no? Lo enriquece con el Antiguo Testamento. Eso es muy importante porque, ¿se acuerdan que decía Jung que arraigar una experiencia tiene un valor pero crucial? Si usted tiene una sensación dentro de un rato de elevación mística o sentirse con una paz absoluta y dice, bueno, por ejemplo, Vos sabés que me sentí muy bien hace un ratito. Fue como una emoción que me llenó, estuvo fantástico. y ya está, pasó, ¿no? Usted se lo contó a alguien y lo recuerda un rato, después ya se lo olvidó. Pero en cambio, si usted dice, Uy, esta emoción que estoy sintiendo es como la que sintió el rey David cuando compuso los salmos. Y también como cuando Arjuna se sintió en paz cuando Krishna le reveló el Bhagavad Gita. Y como aquel mito griego en donde y así, cuando usted conecta lo suyo con la tradición, la que fuera, la celta, la hindú, la budista, entonces usted le agrega a la experiencia una dimensión eh, que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Es decir, usted se integra con lo suyo pequeñito, se integra en algo que se viene repitiendo a lo largo de la historia, en un patrón. Cuando usted se conecta con ese patrón, lo que gana es que empieza a descubrir que en la vida todo se repite, que ya hubo muchas personas que tuvieron la misma sensación de paz, hubo muchas personas que se sintieron impotentes como usted, hubo muchas y así. Entonces así empieza a poder tener un diálogo, ¿no? Esa imaginación activa, un diálogo con la emoción, porque ya no es una emoción sin pies ni cabeza. Paz. Me siento en paz, punto. No tengo lenguaje. En cambio, si yo lo veo reflejado en personajes de la mitología o de la historia donde les ha pasado lo mismo, empiezo a descubrir, veo cómo reaccionaron ellos, empiezo a descubrir un patrón que se repite y dice Jung que todo se repite en patrones, ¿no? La vida va como si tuviera un formato y lo cumpliese siempre. Es como decir, bueno, los seres humanos siempre tienen una cabeza, dos brazos y dos piernas. ¿Cómo sé yo lo que son las piernas? Y bueno, miro a otros seres humanos, otros que han existido a lo largo de la historia, todos tuvieron piernas, ¿no? Salvo ciertas ocasiones, todos con piernas,
¿Para qué las usaron? Para esto, para lo otro. Saltaban unos, corrían otros, caminaban, se agachaban, se ponían pantalones, qué sé yo. Es decir, veo la utilidad de esa circunstancia. Entonces me permite definir lo que me está pasando, entenderme. Por eso es tan importante, fíjese, la poesía. ¿Por qué leemos poesía? Si la poesía es la experiencia de otro. No, ese otro contó su experiencia, yo la recojo y hago eco de lo mío en lo de él. Cuando yo rezo un salmo, que lo escribió supuestamente David, vaya a saber quién lo escribió, ese salmo contiene emociones, no son las mías, son las de un judío antes de Cristo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Bueno, eso a mí me enriquece porque permito como si me metiera y me acomodara, metiera mi cuerpo en una especie de molde ya prefijado y me acomodara a ese molde. Y ese molde me contara una historia. Es el molde de todos los que han sentido la misma emoción. Es como que todos los que sienten paz tienen ese molde, porque la naturaleza es como si tuviera grandes moldes, llamados los arquetipos, ¿no? Muy platónica esta idea. Entonces, en Isaías está esta idea de la llave también. Y Yahvé releva a un personaje llamado Shebna por ser soberbio. Y esto ocurre durante el asedio a Babilonia, de Babilonia a Israel, que fue un verdadero apocalipsis. Este Shebna tenía que proteger el palacio de David y tenía las llaves de ese palacio, era como el guardián, pero no cumplía bien su función. Entonces Dios se enfadó, le quitó las llaves a este y se las dio a otro. Entonces, un sueño normalmente mezcla dentro de sí varios elementos. Cuando uno tiene un sueño por la noche, uno tiene una mezcla de hechos pasados. Si usted se durmió viendo una película de guerra, probablemente sueñe con armas, con tiros, con soldados, con gente que corre, con un tanque. Eso es porque hay hechos pasados en sus sueños, ¿no? Hay memoria. Hechos recientes también, lo que le pasó el día anterior y el mes anterior, ¿no? Entonces usted puede soñar con algo que hizo o no hizo o una persona de su pasado reciente. También puede soñar con posibles hechos futuros, con lo que usted piensa que podría llegar a pasar. Entonces se sueña realizando cierta actividad en un posible futuro que puede que se cumpla sí o no. Pero hay algo más que tienen los sueños y son hechos arquetipales. Es lo que le digo, estos patrones grandes, ¿no?, que manejan las cosas están también reflejados en nuestros sueños. Y cuando estos patrones se anuncian como que están queriendo expresarse en nuestra vida, por ejemplo, viene el patrón de, el nacimiento, ¿no?, el arquetipo del nacimiento. Y aparece en sus sueños un niño que nace, una flor que florece, una caja que se abre y algo que aparece de dentro. Son todos símbolos de nacer, ¿no?, de aparecer. Entonces, eso usted lo va a encontrar disfrazado de lo que le pasó ayer, ¿no?, con elementos. Si ayer fue a la playa, bueno, va a aparecer el mar y usted escarba la arena y aparece algo de la arena, como que nace, ¿no?, de la arena. Y usted dice, sí, esto es obviamente porque fui a la playa. Este sueño me habla es memoria. No, destírelo, límpielo, quítele, separe la paja del trigo, quite lo que es eventos pasados que le ocurrieron hace 2 días y vea lo que hay detrás. Y dentro va a encontrar, detrás de todos estos memorias cotidianas, va a encontrar perlas, que son estos arquetipos grandes. Y no solo en el soñar cuando se va a dormir. Le digo, cuando usted se queda colgado mirando el aire, el cielo, y empieza a soñar despierto y su mente empieza a elaborar ideas, hay lo mismo. Hay una mezcla de cositas que le van a, uno piensa lo que va a hacer dentro de un rato, pero si usted mira con cuidado, si usted está atento a abrirle la puerta al ladrón, el ladrón viene, el ladrón está ahí. Entonces, tener la llave para abrir la puerta es la llave la llave de esta actitud. Eso es la llave. Estar despierto para abrir
para destilar, ¿no? El que no tiene esta llave simplemente se queda con lo que ve y no hay más. Entonces, un sueño tiene todos estos elementos y normalmente lo miramos como memoria y nada más, ¿no? Como lo que me pasó ayer, algo que me quedó atragantado, una mala experiencia que tuve y ahora se refleja en el sueño. Hay más. Entonces un terapeuta normalmente debería saber, por ejemplo, mitología, porque las mitologías griega, cristiana, todo esto de la Biblia, son mitologías, en el sentido de que son mitos, con TH, mitos, y con Y, mitos, que tiene que ver con saber, con crear historias que reflejan a estos arquetipos, de manera que sean más identificables. No es lo mismo decir, voy a identificar en mi sueño, me parece que lo vi, al arquetipo del héroe. Sí, porque soñé con que yo estaba peleando. No es lo mismo a que usted ya tenga en su mente a héroes griegos como Aquiles, como Hércules, como Perseo, como Teseo. Por otro lado tenga héroes judíos como el rey Saúl, el rey David, los macabeos, Josué, qué sé yo, un montón que son así, Sansón. Ya tienen muchos formatos de héroe. Después ven las películas y dice, ah, claro, como fulano, Rambo, qué sé yo, héroes. Entonces, luego cuando tiene que identificarlo en sus sueños, es mucho más fácil. Usted tiene ya elementos, ya hay una especie de cosa previa. Ah, dice usted, como le pasó a... Y ahí cita un personaje de la mitología. Y no le estoy diciendo que se haga un estudio como de universidad. Simplemente es esto que estamos haciendo, por ejemplo, con el Antiguo Testamento y todo eso, sirve para eso. Sirve para que usted no viva aislado como una isla y no viva las cosas sueltas, las conecte y diga, mi tristeza, ya la tuvo alguien. Y es igual a la tristeza del poeta a la tristeza del mito aquel, a la tristeza del personaje histórico aquel otro. Vamos a escuchar un anuncio. A ver, ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, vamos a poner una cortinita de fondo. Decíamos que el terapeuta como aquel que examina los sueños y las experiencias de otro, pero también usted, yo, cuanto más conozcamos de la mitología y también de estos patrones, ¿no?, con que la humanidad ha ido traduciendo todas sus experiencias, más podemos decodificar los sueños o los textos sagrados. Esto que estamos haciendo con el Apocalipsis puede hacerse gracias a que uno tiene esta base, ¿no? Y puede, en este caso Edward Edinger, que es en quien estamos basándonos, tenía esta base y por eso pudo hacer esta decodificación. Otras referencias a las llaves, por ejemplo, aparece en el Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Verso 18. Y dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. También lo tenemos en el Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Y dice así, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Fíjese este tema de las llaves, ¿no? Mateo, Evangelio de Mateo, lo tenemos aquí, capítulo 16 y versos del 18 al 19. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro, ¿se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La llave es algo que
abre la puerta para que uno pase de un ambiente al otro. Imagínese que lo inconsciente, lo luminoso, lo trascendente, Dios, el ser, el sí mismo, el nombre que usted le quiera dar, ¿no? Eso, lo que es más grande que usted, lo que usted no controla. Cuando a Jung le preguntaron qué es Dios para usted, él dijo, Dios es todo aquello que se ha puesto en el camino de mi voluntad como un obstáculo durante toda la vida. Es decir, todo lo que uno dice, yo quisiera estar contento y se entristece, yo voy a mantener esta dieta y la rompe, hoy voy a salir a caminar y no sale, ¿no? O al revés, hoy no voy a salir a caminar y después sale. Bueno, eso es lo inconsciente. Es un algo que también es usted, por algo es que lo influencia o lo influye y es parte suya y está ahí interactuando. Pero muchas veces pretendemos cerrar la puerta y no queremos la conexión. El tener la llave es abrir la puerta, ¿no? Abrir la puerta para que entre, ¿vio? El que me abre la puerta cuando llego de la fiesta, dice el gran señor, yo comeré con él, me sentaré a la mesa. Entonces, habla de abrir la puerta, ¿no? El ladrón viene por la noche, hay que estar atento, ¿no? Porque abre la puerta al ladrón y entra. Entra como ladrón en la noche. Entonces hay 4 tipos de llave. Fíjese, la primera es la clásica, la literal, como la llave de su casa, la de metal, la llave, que es la literal del palacio de David en esta historia. Acuérdense que estábamos hablando que este hombre llamado Shebna fue quitado de su puesto, que era el guardián de las llaves del palacio de David, porque estaban bajo el asedio de Babilonia. Un asedio es como si ahora viene, no sé, una superpotencia y asedia a su ciudad, ¿no? Usted es un pequeñito grano de arena frente a Babilonia. Entonces lo destituyeron a este Shebna. Esa es la llave literal, esa es la primera de todas. Eso lo conocemos todos y las usamos. Luego están las llaves de la muerte y del submundo, ¿no? Llaves de la muerte y del submundo, que son las llaves que permiten abrir la conexión con el morir. La mayoría de nosotros estamos cerrados a eso, no queremos conectarnos con el morir. Entonces esa llave no nos interesa. Queremos al revés, lo dejamos cerrado y no lo tocamos más. No queremos que la muerte venga. No queremos que el submundo, es decir, ¿qué es el submundo? Mi sombra. Lo que he guardado ahí no quiero ver. Tengo miedo a morir, la muerte. Tengo miedo a que todo se desmadre, que todo se vuelva caos. Por lo tanto, el miedo, la tristeza, la impotencia, la angustia, todo lo meto ahí. La ira, todo ahí. Porque si aparecieran me fastidiaría la vida. Entonces, ese es mi submundo. Entonces, por eso los héroes, normalmente Teseo, Hércules, todos bajan al mundo de los muertos. Cristo, después de morir, lo primero que hizo y resucitar fue ir al mundo, al submundo, que era el mundo de los muertos. Se pone infierno, descendió a los infiernos, dice el credo, pero infierno viene de inferno, que significa inferior, simplemente, lo que está abajo. Entonces Cristo bajó al mundo de los muertos, que era como un limbo donde estaban los grandes reyes como David, como profetas como Moisés y otros, que estaban, como no había todavía como un cielo, lo tenía que inaugurar el propio Jesús, estaba como en un limbo esa gente, estaba esperando, jugando a las cartas y haciendo otras cosas. Entonces él fue y los liberó. Entonces él descendió al infierno, al mundo inferior, porque tenía la llave. Nosotros tenemos la llave también, pero no la usamos nunca y no queremos ni verla, no nos interesa. Entonces, recuerde, si usted no tiene la llave, viene el dueño de casa de la fiesta, el gran señor, a cualquier hora toca la puerta, usted no le abre, se enfada, se la derriba y después usted se queja de que tuvo un arranque de ira, de que tuvo una angustia o una depresión que lo paraliza, que tiene una fobia, que tiene lo que fuera. Entonces, abrirse a lo luminoso, abrirse a lo profundo, abrirse a Dios. Y Dios incluye esto también, ¿eh? O sea, no, Dios no es el hombre simpático, el bien, el amor, la luz. Vio toda esta idea New Age de queremos luz, luz para todos, amor para todo el mundo, todos seamos felices. Sí, pero la felicidad verdadera, la paz verdadera, incluye la guerra, incluye a todos los opuestos. Es una paz, la verdadera paz es la paz que existe aún en guerra. Si usted tiene una paz que le funciona solo cuando está en paz,
cuando todo está bien, no es una paz de verdad. Es una paz de plástico. La verdadera paz, la verdadera espiritualidad, la verdadera lo que quiera, tiene que funcionar en todo momento. Usted mañana lo pone en la situación más difícil y más crítica y usted tiene que estar en la misma paz que cuando usted está tranquilo mirando un atardecer. Si no, eso significa que es una paz polar. Es una paz de un solo lado. Del lado cuando todo está bien. Si no, no hay paz. No. Esa paz, para poder conseguirla, usted tiene que abrir la puerta y conectarse con todo lo que venga. Cuando le preguntaron a Jung cómo hacía él para vivir conociendo todas estas cosas, conociendo la sombra, abriendo la puerta al submundo con todo lo que puede aparecer ahí, con todo lo que usted no quiso ver nunca, ¿cómo afrontaba todo eso? Y él dijo, yo vivo en el infierno. Y cuando te acostumbras a vivir en el infierno, sabes que más bajo no puedes caer. Eso es. Uno se hace amigo, uno empieza a construir una nueva felicidad, una nueva paz, que consiste en estar en paz con todo eso, no quitando todo eso. Si usted está en paz, como si fuera el siervo que está en su casa, en la casa del gran señor, y usted dice como siervo, nosotros estamos bien acá y no queremos dejarlo entrar al señor porque nos queremos quedar con esta paz que tenemos ahora. El gran señor nos molesta. Nuestra paz no lo incluye. Usted no tiene una paz verdadera entonces. Usted tiene que dejar entrar al Señor y que haga lo que quiera el gran Señor, ¿no? Ahí, si usted sigue estando en paz, habrá aprendido a integrar. Luego está la llave del abismo, que es la llave de lo más profundo. El abismo es algo que no tiene fin. ¿Qué es el abismo? No es cuando es el submundo que usted ve, bueno, ahí le abro la puerta a mi tristeza escondida, abro la puerta al miedo a las arañas que guardé ahí y me hice el sota como que no existe. No, el abismo es esa sensación de pasmo, de cuando antes de nacer, ¿qué era yo? No sé, nada. ¿Y qué voy a hacer después de morir? Tampoco lo sé, como nada. ¿Y qué es el futuro? No sé, es como una especie de vacío, no lo sé, no lo puedo saber. Todo eso que a mí se me escapa por completo, ¿no? Que no es este miedito, ni aquella tristeza, ni aquella expectativa, es algo que directamente no puedo ni pensarlo, es demasiado grande, ¿no? Como cuando Job habló con Dios, bueno, de algunas cosas Job podía llegar a hablar con Dios, le discutía, le preguntaba, pero había otras que Job directamente no podía ni llegar, no le daba la cabeza para captar aquello que es la génesis de él mismo. Eso es el abismo, ¿no? El mismo abismo del cual vamos a ver provienen ciertos demonios o que arrojan al abismo a Satanás al final del Apocalipsis y cosas por el estilo. Es decir, a una cosa sin fin. Y después están también las llaves del reino de los cielos, que son las llaves que Pedro podía abrir. El reino de los cielos es el símbolo del sí mismo, de integrarlo todo. Para Jung, el sí mismo era la integración de todo, el símbolo de lo que es Jesús o Cristo, como integrador de todos los polos, de lo humano, de lo divino, de lo bueno, de lo malo. Ya hemos hablado del simbolismo de la cruz, por ejemplo, que incluye los dos polos, ¿no? De hecho están los dos ladrones, el bueno y el malo, el de la lanza, el soldado de la lanza que le clava la lanza y el otro que le da un poco de agua con vinagre, de vino con vinagre, o de vinagre, mejor dicho, como para refrescarlo un poco y así. Entonces, todas estas polaridades se integran. Por eso la figura de Cristo es una figura integradora, símbolo del sí mismo. Entonces, tener las llaves del reino de los cielos es ser capaz de abrirse y de abrirles a los otros también a la integración. Quien no conoce el reino de los cielos no puede abrir la puerta porque no sabe ni a qué está abriendo. Uno abre la puerta cuando sabe lo que hay del otro lado, cuando le interesa lo que hay del otro lado, cuando anticipa lo que hay del otro lado. Pero si no, uno no le interesa ni ir a abrir, ¿no? Uno se queda como está. Entonces, abrir el reino de los cielos no es como el reino de los cielos de los testigos de Jehová, donde todas las razas ahí conviven y están contentos, y el león juega con la gacela, pero de una manera muy como infantil. No,
El reino de los cielos no es un lugar, es una condición de ser. Es la integración de todo lo que yo soy y puedo ser, ¿no? Y abrir la puerta también implica abrirles, estábamos diciendo, a los demás. Ser capaz de dar una mano al otro, como el Buda cuando se convierte en bodhisattva y no entra en el nirvana, y dice el gran voto del bodhisattva que es: hasta que no se libere el último ser vivo, no voy a entrar en esa iluminación, en ese nirvana, en ese extinguirme, en ese abismo, justamente, en ese abismo. No voy a entrar en esa especie de tranquilidad absoluta, no. Me voy a preservar porque voy a ayudar primero a todos los demás, ¿no? Porque los demás soy yo, me he dado cuenta. Uno se da cuenta que el otro es yo. Entonces, aunque en diferentes niveles todas las llaves abren las puertas del inconsciente. Es decir, aún la llave de metal que usted tiene en su casa, esa puerta que usted está abriendo, abre algo de su interior. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la puerta de la sala de mi casa o del baño con el inconsciente? Me quiere decir que ya estás diciendo cualquier cosa. No. Cuando usted abre, fíjese, hay gente que, por ejemplo, odia tener las puertas abiertas en su casa. Todas las puertas cerradas tiene. Otras personas que al revés, tienen todas las puertas abiertas. Hay gente que no abre las ventanas, hay gente que cierra que abre las ventanas a cada rato, y así. Hay gente que pasa por una puerta en en una oficina, en un sitio público, y enseguida se preocupa de cerrarla detrás. Otras que no. Otras que le ponen llave enseguida a la puerta, otras que no. Entonces, hay un eco entre lo que pasa en su vida cotidiana y lo que pasa a niveles más profundos. Le doy un ejemplo. Dentro de lo que es el yoga, yo doy clases de yoga y veo a la gente todo el tiempo, hay una postura que se llama Sirsasana, sobre la cabeza. Uno se pone sobre la coronilla de la cabeza, todo el cuerpo al revés queda. Mucha gente puede hacer esta postura perfectamente, su cuerpo lo permite, y sin embargo no se animan. Y uno dice, bueno, no se animan porque tienen miedo a caerse. No se animan porque al ponerse de cabeza, una de las cosas que suceden es que todo su mundo cambia. Usted quiere mover la pierna derecha y mueve la izquierda. Se pierde un poco. Entonces esa desestructuración molesta. Y mucha gente entonces se niega a hacer esta postura. De la misma manera entonces, todas estas llaves abren distintos niveles, pero siempre de lo inconsciente. Porque la vida entera es eso. Es una pequeña islita de consciente y un gran continente de inconsciente, sí. Entonces, uno no se abre a lo inconsciente solamente en profunda meditación, analizando sus sueños. No, se abre a lo inconsciente en cada momento, en lo cotidiano. Diría don Juan que el nahual está ahí acechando detrás de cada cosa. Fíjese que don Juan, apelando a eso de Castaneda, una vez Castaneda y él se acercaron al borde de un monte y vieron a lo lejos algo que parecía un animal que estaba como retorciéndose. Y se quedaron un rato contemplando eso. Y estaba todo bien hasta que Castaneda dijo, no era un animal, ahora que lo veo mejor. Es una bolsa de plástico enganchada en una rama. Que el viento la mueve y parece un animal que se retuerce. ¡Qué tonto fui! Y don Juan le dijo, has perdido el poder, ¿no? Te has desconectado. Hasta que lo miraste de esa manera, estabas viendo algo mágico. Estabas viendo algo profundo. Ahora, a partir de ahora, lo racionalizaste y lo perdiste. Perdiste la dimensión simbólica. Perdiste la conexión con lo inconsciente. Cuando uno está en la vida cotidiana y ve animales retorciéndose en todas partes, en las cosas, ve. Cuando uno no tiene esta actitud y empieza a decir, no, momento. Lo inconsciente es cuando voy al psicólogo, cuando sueño o cuando hago meditación. El resto del tiempo es vida normal. Cuando usted crea esa brecha y ya no ve, sino que mira, usted perdió. Perdió y mucho. Y esa es la gran escisión, la gran separación que tenemos. Hemos cerrado la puerta. Y hemos cerrado una puerta que divide lo que es sagrado y lo que es profano. Lo que es espiritual y lo que es cotidiano,
¿no? Lo que vio que uno no se va por la ciudad y se mete en una iglesia o en un templo, lo que fuera, en una sinagoga, y todo parece ser un mundo espiritual. Sale y otra vez es el ruido de siempre. No hay diferencia. Habrá diferencia en el ambiente, pero no hay diferencia en el fondo. Si usted no es capaz de abrir con su llave todas las puertas durante todo el día, ¿no? Es decir, que la llave de metal, es decir, todo lo que le ocurre durante el día, concreto, en su trabajo, en el mercado, en lo que fuera, si eso no le habla de lo luminoso y de lo inconsciente, bueno, usted vive desconectado. Es de plástico. Su espiritualidad es de plástico, su conexión con lo inconsciente. ¿De qué le sirve una conexión con lo inconsciente que solo ocurre cuando va al terapeuta, cuando sueña? No, eso no vale. Entonces hay que estar atento, porque recuerde, viene el Señor como ladrón en la noche. Viene en todo momento y en cualquier momento y de cualquier lado, ¿no? Uno no sabe de dónde. Como los dolores de parto, uno no sabe cuándo. Al mismo tiempo, si uno no tiene la llave para abrirle al gran Señor, de nuevo está en problemas, porque el gran Señor va a tirar la puerta abajo y se va a enfadar. Así que, ladrón en la noche y llave. Ese fue el tema de hoy. Vamos a escuchar nuestra cortina, ya para despedirnos, y continuaremos con este tema tan apasionante del Apocalipsis. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!